Buenas traders y futuros traders. En este video vamos a hablar sobre los patrones de gráfico de acciones. Los patrones de gráfico de acciones a menudo señalan transiciones entre la tendencia al alza y a la baja. Un patrón de precios es una configuración reconocible del movimiento de los precios identificado mediante una serie de líneas de tendencia y o curvas. Si quieres saber más, te recomiendo que veas el video. Recuerda suscribirte para seguir aprendiendo sobre el mercado de valores. Iniciemos. ¿Qué son los patrones de precios? Los patrones de precios son una configuración reconocible del movimiento de los precios identificado mediante una serie de líneas de tendencia y o curvas. Los patrones son las formas más distintivas creadas por los movimientos de los precios en un gráfico y son la base de todo análisis técnico. Un patrón se identifica mediante una línea que conecta puntos de precios comunes, como los precios de cierre, o los máximos o los mínimos, durante un periodo especificado. Los analistas técnicos y los chartistas buscan identificar patrones para anticipar la dirección futura del precio de un valor. Estos patrones pueden ser tan simples como las líneas de tendencia y tan complejos como las formaciones hombro, cabeza, hombro. Las líneas de tendencia se encuentran en otro de nuestros videos. Cuando un patrón de precios indica un cambio en la dirección de la tendencia, se conoce como patrón de reversión. Un patrón de continuación se produce cuando la tendencia continúa en su dirección después de una breve pausa. Existen muchos patrones utilizados por los traders. En este video vamos a aprender a identificar cómo se forman estos patrones y cuáles son los más populares. Como ya se ha comentado en otros videos, los patrones pueden ser de dos tipos, de continuación y de reversión. Iniciemos con los patrones de continuación. Un patrón de continuación puede considerarse una pausa durante una tendencia predominante. Aquí es cuando los toros recuperan el aliento durante una tendencia alcista o cuando los osos se relajan por un momento durante una tendencia bajista. Mientras se está formando un patrón de precios, no hay forma de saber si la tendencia continuará o se invertirá. Como tal, se debe prestar atención a las líneas de tendencia utilizadas para dibujar el patrón de precios y si el precio se rompe por encima o por debajo de la zona de continuación. Los analistas técnicos suelen recomendar asumir que una tendencia continuará hasta que se confirme que se ha invertido. Como ya hemos comentado, si el precio continúa en su tendencia, el patrón de precio se conoce como patrón de continuación. Los patrones de continuación comunes incluyen los banderines, construidos utilizando dos líneas de tendencia convergentes, las banderas, dibujadas con dos líneas de tendencia paralelas, las cuñas, construidas con dos líneas de tendencia que convergerían si fueran lo suficientemente largas, donde ambas están inclinadas hacia arriba o hacia abajo. Los triángulos se encuentran entre los patrones de gráfico más populares, ya que se producen con frecuencia en comparación con otros patrones. Los tres tipos más comunes de triángulos son los triángulos simétricos, los triángulos ascendentes y los triángulos descendentes. Estos patrones de gráficos pueden durar desde un par de semanas hasta varios meses. En el análisis técnico, un banderín es un tipo de patrón de continuación formado cuando hay un movimiento grande en un valor, conocido como asta de bandera, seguido de un periodo de consolidación con líneas de tendencia convergentes. El banderín, seguido de un movimiento de ruptura en la misma dirección que el gran movimiento inicial, representa la segunda mitad del asta de la bandera. Los banderines son patrones de continuación en los que un periodo de consolidación va seguido de una ruptura utilizada en el análisis técnico.
es importante mirar el volumen en un banderín. El período de consolidación debe tener un volumen más bajo y las rupturas deben producirse con un volumen más alto. La mayoría de los operadores o traders utilizan banderines junto con otras formas de análisis técnico que actúan como confirmación. Los banderines, que son similares a las banderas en términos de estructura, tienen líneas de tendencia convergente durante su periodo de consolidación y duran de 1 a 3 semanas. Como ya he mencionado, el volumen en cada periodo del banderín también es importante. El movimiento inicial debe de encontrarse con un gran volumen, mientras que el banderín debe tener un volumen debilitado, seguido de un gran aumento de volumen durante la ruptura. En la imagen podemos observar que el asta de la bandera representa la tendencia anterior más alta. El periodo de consolidación forma un patrón de banderín y los operadores están atentos a una ruptura de la línea de tendencia del triángulo simétrico. Cuando este patrón se forma de una tendencia alcista, se dice que es un banderín alcista. Cuando viene de una tendencia bajista, se dice que es un banderín bajista. Otro de los patrones de continuación se titula la bandera. Las banderas son construidos utilizando dos líneas de tendencias paralelas que pueden inclinarse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, es decir, de manera horizontal. Por lo general, una bandera con una pendiente ascendente aparece como una pausa en un mercado de tendencia a la baja. Una bandera con un sesgo a la baja muestra una ruptura durante un mercado de tendencia al alza. La formación de la bandera va acompañada de una disminución del volumen que se recupera a medida que el precio sale de la formación de la bandera. En el contexto de análisis técnico, una bandera es un patrón de precios que, en un periodo de tiempo más corto, va en contra de la tendencia de precio predominante que en un periodo de tiempo más largo. Los patrones de bandera tienen 5 características principales: el volumen, la tendencia anterior, el canal de consolidación, la ruptura y la confirmación en la que el precio se mueve en la misma dirección de la ruptura. Los patrones alcistas y los patrones bajistas tienen estructuras similares, pero difieren en la dirección de la tendencia. El patrón de bandera alcista aumenta el volumen en la tendencia anterior y disminuye en la consolidación. Por el contrario, el patrón de bandera bajista aumenta primero y luego tiende a mantenerse al nivel, ya que las tendencias bajistas tienden a aumentar de volumen a medida que avanza el tiempo. Estos patrones se encuentran entre los patrones de continuación más fiables que utilizan los operadores, porque generan una configuración para entrar en una tendencia existente que está lista para continuar. Ahora veremos el patrón de continuación denominado cuña. Las cuñas son patrones de continuación similares a los banderines, en el sentido de que se dibujan utilizando dos líneas de tendencia convergentes. Sin embargo, una cuña se caracteriza por el hecho de que ambas líneas de tendencia se mueven en la misma dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Una cuña inclinada hacia abajo representa una pausa durante una tendencia alcista. Una cuña inclinada hacia arriba muestra una interrupción durante una caída del mercado. Al igual que los banderines y las banderas, el volumen suele disminuir durante la formación de estos patrones, solo para aumentar una vez que el precio se rompe por encima o por debajo del patrón de cuña. Las cuñas se difieren de los triángulos, en que reflejan solo los movimientos de precio al alza y a la baja, por lo que la cuña generalmente aparece en ángulo. El siguiente patrón de continuación que veremos serán los triángulos. Los triángulos es un patrón de gráfico
que se representa dibujando líneas de tendencia a lo largo de un rango de precios convergente, que connota una pausa en la tendencia predominante. Los analistas técnicos clasifican los triángulos como patrones de continuación. Los triángulos son un patrón de continuación que evidentemente tiene forma de un triángulo. Estos son similares a las cuñas y a los banderines. Hay tres posibles variaciones triangulares que pueden desarrollarse a medida que la acción del precio crea un patrón de retención: los triángulos ascendentes, los triángulos descendentes y los triángulos simétricos. En esta imagen podemos ver un ejemplo de cada uno de ellos. El triángulo ascendente es un patrón de continuación que marca una tendencia con un punto de entrada específico, un objetivo de beneficio y un nivel de stop loss. La línea de resistencia se cruza con la línea de ruptura. El triángulo ascendente es un patrón de comercio alcista. También tenemos el triángulo descendente, que es lo opuesto al triángulo ascendente, lo que indica que la demanda está disminuyendo y una línea de tendencia superior sugiere que es probable que se produzca una ruptura. Los triángulos simétricos se producen cuando dos líneas de tendencia convergen entre sí y solo indican que es probable que se produzca una ruptura. No hay ninguna tendencia, ni al alza ni a la baja. La magnitud de las rupturas suele ser la misma que la altura del lado vertical izquierdo del triángulo, como se muestra en la figura. A continuación, definiremos los patrones de reversión. Un patrón de precios que indica un cambio en la tendencia predominante se conoce como patrón de reversión o de retroceso. La tendencia establecida se detendrá y luego se dirigirá en una nueva dirección a medida que surja nueva fuerza de compra o de venta del lado contrario a la tendencia. Las reversiones que se producen en las cimas del mercado se conocen como patrones de distribución, donde el instrumento de negociación se vende con más entusiasmo que el que se compra. Por el contrario, las reversiones que se producen en los fondos del mercado se conocen como patrones de acumulación, donde el instrumento de negociación se compra más activamente que el que se vende. Cuando un precio se invierte después de una pausa, el patrón de precio se conoce como patrón de reversión. Algunos ejemplos de patrones de reversión son hombro, cabeza, hombro, señalando dos movimientos de precio más pequeños en torno a un movimiento más grande. Doble tops o doble techo, que representan un máximo de oscilación a corto plazo, seguido de un intento fallido posterior de romperse por encima del mismo nivel de resistencia. Doble bottoms o doble piso, que muestra un bajo swing a corto plazo, seguido de otro intento fallido de romperse por debajo del mismo nivel de soporte. A continuación, vamos a conocer cada uno de estos tipos de patrones mencionados anteriormente. El primer patrón que definiremos es el patrón hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro es un patrón de reversión que puede aparecer en las negociaciones en la parte superior de una tendencia alcista o en la parte inferior de una tendencia bajista. Esta consta de tres empujes característicos: un pico o valle inicial, seguido de un segundo pico más grande y luego un tercer pico que imita al primero. Recuerden que este patrón es de reversión, lo que significa que si ocurre en una tendencia alcista, puede experimentar un cambio a la baja. Por el otro lado, si ocurre en una tendencia bajista, puede experimentar un cambio al alza. Se pueden dibujar líneas de tendencia, tanto horizontales o ligeramente inclinadas, que conecten los picos y los valles entre los hombros y la cabeza, como se muestra en la figura. El volumen puede disminuir a medida que se desarrolla el patrón y retroceder una vez que el precio se rompe por encima o por debajo de la línea de tendencia. El patrón hombro, cabeza, hombro
se considera uno de los patrones de reversión más fiables. Es uno de los varios patrones principales que indican, con diversos grados de precisión, que una tendencia al alza se está acercando a su fin, o por el contrario, que una tendencia a la baja se está acabando. Continuamos con los patrones de reversión doble techo o doble piso. Estos patrones señalan áreas en las que el mercado ha hecho dos intentos fallidos de romper un nivel de soporte o de resistencia. Los doble techo a menudo se parecen a la letra M, mientras que el doble piso se parece a la letra W. Estos patrones a menudo dan lugar a una reversión de tendencia, como se muestran en las figuras. Un doble techo es un patrón de reversión bajista, mientras que un doble piso es un patrón de reversión alcista. Una de las características más importantes de este tipo de patrón es que son muy fáciles de identificar. Hay más de 35 patrones utilizados por los traders. En este video solo vimos los más importantes y los más utilizados. No hay un patrón mejor que otro. Lo que se recomienda es aprender a negociar con un patrón específico y adaptarlo a tu estrategia de trading. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para seguir aprendiendo del stock market. Te espero en los próximos videos.